Antes de continuar con el video, quiero pedirles un favor. El 80% de las personas que están viendo este contenido aún no están suscritas al canal. Te invito a que te suscribas ahora mismo. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como esta. Gracias. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con palabras simples. Cosas que uno ve de niño y que se quedan grabadas en la memoria como cicatrices que nunca sanan. Mi abuela solía decir que la noche tiene dueño, que hay criaturas que caminan entre nosotros esperando el momento exacto para mostrarse. Yo nunca le creí. Pensaba que eran solo historias para asustar a los niños y que nos durmiéramos temprano. Pero hay algo que aprendí esa noche en el rancho, algo que me quitó el sueño para siempre. Y es que no todas las leyendas son mentira. Algunas son advertencias que llegan demasiado tarde. Me llamo Saúl. Nací y crecí en un pueblo pequeño de Hidalgo, de esos lugares donde todos se conocen y donde las historias viejas se cuentan una y otra vez en las noches. Cuando tenía 9 años, mis papás me mandaron a pasar el verano con mi abuela refugio. Ella vivía en un rancho alejado del pueblo, rodeado de milpas y árboles frutales. Era un lugar tranquilo, de esos donde el silencio se siente pesado y el aire huele a tierra mojada. Mi primo Tomás también estaba ahí. Él tenía 11 años y era más valiente que yo, o al menos eso pensaba. Nos la pasábamos jugando todo el día entre los surcos de maíz, trepando los árboles de durazno y escondiéndonos en los rincones del rancho. La abuela nos dejaba hacer lo que quisiéramos mientras regresáramos antes de que oscureciera. Siempre nos decía lo mismo: cuando el sol se esconda, ustedes ya deben estar aquí. Lo que anda afuera en la noche no es cosa de niños. Nosotros nos reíamos. Pensábamos que era pura superstición de viejita. Pero esa tarde todo cambió. Era un día como cualquier otro. El sol pegaba fuerte y el cielo estaba limpio, sin una sola nube. Tomás y yo habíamos decidido explorar la parte más alejada del terreno, donde la milpa era más alta y los árboles frutales formaban una especie de bosque pequeño. Nos metimos entre las plantas de maíz, jugando a que éramos exploradores perdidos en la selva. Las hojas nos rozaban la cara y el olor a tierra fresca nos llenaba los pulmones. Pasamos horas ahí, riendo y corriendo sin preocupación alguna. Pero el tiempo se nos fue de las manos. Cuando finalmente nos dimos cuenta, el sol ya estaba bajando. El cielo se había puesto naranja, y las sombras empezaban a estirarse por el suelo como dedos oscuros. «Ya deberíamos regresar», dije nervioso. Tomás asintió. Podía ver en sus ojos que él también se había dado cuenta de que nos habíamos tardado demasiado. Empezamos a caminar de regreso por entre la milpa, siguiendo el camino que creíamos conocer. Pero mientras más avanzábamos, más extraño se sentía todo. El aire se había puesto frío de repente y el viento movía las plantas de maíz con un sonido seco y rasposo. Fue entonces cuando lo escuchamos. Pasos. No eran pasos normales. Eran rápidos, pesados, como si algo grande corriera entre las plantas. Nos detuvimos en seco, mirándonos el uno al otro con los ojos muy abiertos. El sonido venía de algún lugar cercano, pero no podíamos ver nada. La milpa era demasiado alta y las sombras ya cubrían casi todo. «¿Qué es eso?», susurró Tomás. No le respondí. No podía. El miedo me había cerrado la garganta. Los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Era un silencio pesado, como si algo nos estuviera observando, esperando. Y entonces lo vimos. Entre las plantas de maíz, a unos metros de distancia, había una figura. Al principio pensé que era un perro. Pero cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, me di cuenta de que no era un perro normal. Era enorme, del tamaño de un becerro pequeño. Su cuerpo era flaco, casi esquelético, y no tenía pelo. Su piel era gris y arrugada, como si estuviera enferma. Pero lo peor eran sus ojos. Brillaban en la oscuridad con un rojo intenso, como brasas encendidas. La criatura nos miraba fijamente, sin moverse. Su respiración era fuerte y ronca, y podía ver cómo el vapor salía de su hocico. Nos quedamos paralizados, incapaces de movernos o gritar. Era como si nuestros cuerpos se hubieran convertido en piedra.
Y entonces la criatura abrió la boca y soltó un grito. No puedo describir ese sonido con exactitud. No era un ladrido ni un aullido. Era algo más, algo que no debería salir de ningún animal. Era un grito desgarrador, como si estuviera lleno de dolor y rabia al mismo tiempo. El sonido atravesó el aire y me hizo temblar hasta los huesos. ¡Corre!, gritó Tomás. Salimos disparados entre la milpa sin mirar atrás. Las plantas nos golpeaban la cara y los brazos, pero no nos importaba. Solo queríamos alejarnos de esa cosa. Podíamos escuchar sus pasos detrás de nosotros, cada vez más cerca. La tierra temblaba bajo su peso, y su respiración se escuchaba fuerte y amenazante. El aire se había vuelto denso, difícil de respirar. Sentía como si algo invisible me apretara el pecho mientras corría. Las sombras entre el maíz parecían moverse solas, como si estuvieran vivas. Cada planta que rozábamos sonaba como un susurro, como si nos estuviera advirtiendo que no había escapatoria. Corrimos sin dirección, metiéndonos cada vez más profundo entre el maíz. La luz del día ya casi había desaparecido por completo, y la oscuridad nos tragaba poco a poco. No sabíamos hacia dónde íbamos. Solo corríamos. Podía sentir el sudor frío bajando por mi espalda. Mis piernas ardían del esfuerzo, pero el miedo no me dejaba detenerme. Detrás de nosotros, la criatura seguía corriendo. Podía escuchar cómo las plantas de maíz se quebraban bajo su peso, cómo sus garras arañaban la tierra con cada paso, y ese sonido de su respiración, ronca y pesada, como si estuviera disfrutando de la persecución. «No pares», me gritó Tomás adelante, pero su voz sonaba quebrada por el miedo. Intenté responderle, pero no pude. El terror me había robado la voz. Solo podía seguir corriendo con las piernas temblando y el corazón golpeando tan fuerte en mi pecho que pensé que iba a estallar. De repente Tomás tropezó y cayó al suelo con un golpe seco. El sonido me heló la sangre. Yo me detuve y lo jalé del brazo, ayudándolo a levantarse. Nuestras manos estaban sucias y temblorosas. Los pasos de la criatura se escuchaban cada vez más cerca. Ya no teníamos tiempo. «Escóndete», dijo Tomás con voz temblorosa, mirando hacia atrás con los ojos llenos de pánico. Nos tiramos al suelo entre las matas de maíz, tratando de hacernos lo más pequeños posible. La tierra estaba fría y húmeda, y pequeñas piedras se me clavaban en las rodillas y las manos. El corazón me latía tan fuerte que pensé que esa cosa podría escucharlo. Podía sentir la tierra fría contra mi cara y el olor fuerte del maíz llenando mis pulmones. Cerré los ojos con fuerza, rogando en silencio que todo fuera una pesadilla. Los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Era un silencio antinatural, como si hasta los grillos y las cigarras hubieran dejado de cantar. Como si todo ser viviente en ese lugar supiera que había algo terrible acechando. Contuve la respiración hasta que los pulmones me ardieron. Tomás estaba a mi lado, tan inmóvil que por un momento pensé que se había desmayado. Pero podía ver sus ojos muy abiertos, fijos en algún punto entre las plantas, llenos de un terror que nunca había visto en nadie. A través de las hojas de maíz podía ver una sombra grande moviéndose lentamente. La criatura nos estaba buscando. Se movía con pasos deliberados ahora, como un cazador que sabe que su presa está cerca. No tenía prisa. Olía el aire con fuerza, haciendo un ruido horrible, como cuando alguien respira profundo por la nariz tratando de captar un aroma. El sonido me provocó náuseas. Sus pisadas eran lentas ahora, calculadas. Sabía que estábamos cerca. Cada paso resonaba en la tierra haciendo que pequeñas vibraciones llegaran hasta donde estábamos escondidos. Pasó junto a nosotros, tan cerca que pude ver sus patas enormes y sus garras largas raspando la tierra. Eran garras negras, curvas, que parecían hechas para desgarrar. Su piel gris y sin pelo brillaba débilmente bajo la luz de la luna que apenas se filtraba. Podía ver cada arruga, cada vena marcada en esa piel enferma. Y el olor. Dios, el olor era insoportable. Olía a animal muerto, a tierra podrida, a algo que no debería estar vivo. Me tapé la boca con ambas manos para no hacer ningún ruido, para no vomitar, para no gritar.
Las lágrimas me corrían por las mejillas y todo mi cuerpo temblaba sin control. Podía sentir cada músculo tenso, listo para salir corriendo, pero sabía que si me movía un solo centímetro, esa cosa nos encontraría. La criatura se quedó ahí parada durante lo que pareció una eternidad. Su cabeza se movía de lado a lado, oliendo, buscando. Podía ver sus orejas puntiagudas moviéndose, captando cada sonido. Y esos ojos rojos, incluso sin mirarme directamente, sentía como si pudieran ver a través del maíz, a través de todo. Mi primo apretó mi brazo con tanta fuerza que me dolió, pero no me importó. Ese dolor era lo único que me mantenía consciente, que me recordaba que esto era real, que no era una pesadilla de la que podía despertar. Luego lentamente, muy lentamente, la criatura se alejó. Podíamos escuchar sus pasos alejándose, perdiéndose entre el maíz, pero no nos atrevimos a movernos. No todavía. Esperamos en silencio, sin atrevernos a respirar siquiera. Los minutos se convirtieron en horas. La noche se había apoderado del lugar por completo, y la única luz venía de la luna que apenas se asomaba entre las nubes. El frío era intenso y podía escuchar mis dientes castañear. Mis músculos empezaban a entumecerse por estar tanto tiempo en la misma posición, pero no me importaba. Prefería 1000 veces ese dolor que enfrentarme otra vez a esa cosa. Podía escuchar sonidos a lo lejos, pasos que iban y venían, como si la criatura estuviera patrullando el área, como si supiera que seguíamos ahí. A veces el sonido estaba cerca, otras veces se alejaba, pero nunca desaparecía del todo. Tomás me tocó el hombro con cuidado y señaló hacia un lado con el dedo tembloroso. Podíamos ver las luces del rancho a lo lejos, como pequeñas estrellas en la oscuridad. Estábamos cerca, mucho más cerca de lo que pensaba. Si corríamos, tal vez podríamos llegar. Tal vez. Nos miramos a los ojos en la oscuridad. En su mirada vi el mismo pensamiento que tenía yo. Era arriesgado, pero quedarnos ahí toda la noche tampoco era una opción. El frío nos estaba calando hasta los huesos, y no sabíamos si esa cosa se iría o si nos seguiría buscando hasta encontrarnos. Nos pusimos de pie lentamente, muy lentamente, tratando de no hacer el más mínimo ruido. Cada movimiento parecía hacer un sonido ensordecedor en el silencio de la noche. El crujido de nuestras rodillas al levantarnos, el roce de nuestra ropa contra las plantas, hasta nuestra respiración parecía demasiado fuerte. Di un paso, luego otro. Todo estaba en silencio. Solo se escuchaba el viento moviendo suavemente las hojas de maíz. Tal vez la criatura se había ido. Tal vez estábamos a salvo. Tal vez habíamos tenido suerte. Pero entonces lo escuchamos de nuevo. El grito vino de algún lugar detrás de nosotros, pero esta vez sonó diferente, más fuerte, más cerca, más furioso. Era como si la criatura hubiera estado esperando este momento, como si hubiera sabido todo el tiempo que intentaríamos escapar. Los pasos empezaron otra vez, pero esta vez eran veloces, desesperados, violentos. La criatura había descubierto nuestra posición y venía directamente hacia nosotros. ¡Corre!, grité con toda la voz que me quedaba. Salimos corriendo hacia las luces del rancho, pero la milpa parecía no tener fin. Corríamos y corríamos, pero las luces no se acercaban. Era como si estuviéramos atrapados en un laberinto sin salida, como si el lugar mismo nos estuviera jugando una broma cruel. Los pasos detrás de nosotros eran cada vez más fuertes, cada vez más cercanos. Podía escuchar el sonido de su respiración, casi sentir su aliento caliente en mi nuca. De pronto sentí algo jalar mi camisa con fuerza. Casi caigo, pero logré soltarme y seguir corriendo. El tirón fue tan fuerte que escuché mi camisa rasgarse. Tomás iba adelante, gritando por ayuda con todas sus fuerzas, pero su voz se perdía en el viento y nadie podía escucharnos. Estábamos demasiado lejos. Nadie vendría. Y entonces pasó. Escuché a Tomás gritar. No fue un grito de miedo, fue un grito de dolor puro, desgarrador. Me volteé justo a tiempo para verlo caer al suelo con un golpe sordo. La criatura estaba sobre él, sus garras enterradas en sus piernas. Podía ver la sangre oscura brotando entre sus dedos mientras trataba de quitarse esas garras de encima. Tomás luchaba,
golpeando y pateando, pero no servía de nada. La cosa era demasiado fuerte, demasiado grande. «Saúl, ayúdame», gritó con lágrimas en los ojos, estirando su mano hacia mí. Quise correr hacia él. Quise hacer algo, pero mis piernas no me respondieron. El miedo me paralizó por completo. Era como si mis pies estuvieran clavados en el suelo. Solo podía ver cómo la criatura empezaba a arrastrarlo hacia la oscuridad, hacia las profundidades de la milpa. Tomás se aferraba a las plantas, a la tierra, a cualquier cosa, dejando marcas en el suelo mientras era arrastrado. «No me dejes», gritaba Tomás mientras era arrastrado, su voz quebrándose. «Por favor, Saúl, no me dejes solo». Sus gritos se fueron haciendo más y más lejanos hasta que finalmente se apagaron por completo. El silencio regresó, pero ahora era diferente. Era un silencio vacío, muerto. Un silencio que decía que ya era tarde, que ya no había nada que hacer. Me quedé ahí parado, temblando, llorando sin control. Las piernas me temblaban tanto que apenas podía mantenerme de pie. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido 1 minuto o 1 hora. El tiempo había dejado de existir. Finalmente, mis piernas reaccionaron y empecé a correr de nuevo. Esta vez no me detuve hasta llegar al rancho. Cuando llegué, estaba cubierto de tierra y arañazos, llorando sin control. Mi abuela salió corriendo al verme. Le conté todo entre sollozos, con la voz quebrada y las manos temblando. Ella palideció de una forma que nunca había visto. Sus ojos se llenaron de un terror antiguo, como si supiera exactamente de qué estaba hablando. De inmediato llamó a los hombres del pueblo. Salieron con lámparas y perros a buscar a Tomás toda la noche, pero nunca lo encontraron. No había rastro de él, ni su ropa, ni sus zapatos, nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Los perros ladraban nerviosos cuando llegaban a cierto punto de la milpa, pero se negaban a seguir adelante. Los hombres buscaron durante días, semanas incluso. Pero Tomás había desaparecido. Mi abuela nunca volvió a hablar del tema después de eso, pero sus ojos me decían todo lo que necesitaba saber. Ella sabía qué era esa cosa, sabía qué se había llevado a Tomás, un nahual. Pasaron los años y nunca pude olvidar esa noche. A veces, en las noches oscuras, todavía puedo escuchar los gritos de Tomás pidiendo ayuda. Y sé que no importa cuánto tiempo pase, ese sonido nunca me dejará en paz, porque esa noche aprendí algo que me persigue hasta hoy. Aprendí que hay cosas en este mundo que no podemos ver, cosas que esperan en la oscuridad, y cuando te encuentran, ya no hay escape. Nunca volví al rancho, nunca volví a ver a mi abuela, porque sé que si regreso esa cosa seguirá ahí esperando, y esta vez no habrá nadie que me salve. Tomás se fue esa noche y yo me quedé. Pero a veces pienso que hubiera sido mejor si me hubiera llevado a mí también, porque vivir con este recuerdo es peor que cualquier destino. Es cargar con la culpa de haber corrido, de haberlo dejado solo. Y en las noches cuando cierro los ojos todavía puedo ver esos ojos rojos brillando en la oscuridad, esperándome. Continuamos. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón. Cosas que uno ve con sus propios ojos pero que la mente se niega a aceptar. Durante años traté de convencerme de que lo que viví en aquel rancho de Campeche fue producto de mi imaginación infantil, que los miedos de un niño pueden crear monstruos donde no los hay. Pero hay noches como esta, en las que despierto empapado en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que parece querer salirse de mi pecho, y sé que lo que viví fue real, tan real como el aire que respiro. Mi nombre es Gerardo. Soy de un pequeño rancho cerca de Opelchen, Campeche, y esta es mi historia. Una historia que jamás he podido olvidar, por más que lo he intentado. Todo comenzó cuando tenía 8 años. Vivíamos en un rancho alejado del pueblo, rodeados de monte espeso y caminos de tierra que parecían no tener fin. La casa era modesta, de madera y lámina, con un patio amplio donde mi papá criaba algunos animales. Las noches ahí eran oscuras, de esas oscuridades tan profundas que parecen tragarse todo, hasta los sonidos. Solo se escuchaban los grillos, algún perro ladrando a lo lejos,
y de vez en cuando el viento moviendo las ramas de los árboles. Pero una noche todo cambió. Recuerdo que estaba acostado en mi hamaca, tratando de dormir cuando escuché algo afuera. Al principio pensé que era uno de los perros del rancho buscando algo que comer entre la basura, pero el sonido era diferente. No eran pasos normales de perro, eran más pesados, como si algo grande se arrastrara entre las hojas secas. Luego vino un gruñido profundo, gutural, que me erizó la piel. Me quedé quieto, sin atreverme a moverme. El corazón me latía tan fuerte que pensé que lo que fuera que estuviera afuera podría escucharlo. Los gruñidos continuaron por varios minutos, moviéndose alrededor de la casa. Mi mamá y mi papá dormían en el cuarto de al lado. Y pensé en ir a despertarlos, pero el miedo me paralizó. Simplemente cerré los ojos con fuerza y esperé a que amaneciera. A la mañana siguiente, les conté lo que había escuchado. Mi papá salió a revisar, pero no encontró nada fuera de lo normal. Dijo que probablemente había sido un tejón o algún animal del monte. Yo quise creerle, pero algo en mi interior me decía que no era así. Esa misma tarde, mientras jugaba cerca de la cerca del rancho, volví a escuchar los gruñidos. Esta vez venían del monte, más allá de donde terminaba nuestro terreno. La curiosidad pudo más que el miedo. Me acerqué despacio, tratando de no hacer ruido. El monte era alto, con arbustos espinosos y árboles que bloqueaban casi toda la luz del sol. Entre las sombras, vi algo que me dejó helado. Era un perro, pero no era un perro normal. Era enorme, del tamaño de un becerro con el pelaje negro y brillante. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran amarillos, como dos linternas encendidas en medio de la oscuridad, y me miraban fijamente. Me quedé ahí parado, sin poder moverme. El perro dio un paso hacia mí, y luego otro. Su respiración era pesada, y podía ver cómo el vapor salía de su hocico a pesar del calor. Entonces, pasó algo que nunca voy a olvidar. La criatura se paró en dos patas, como si fuera una persona. Sus patas delanteras se convirtieron en algo parecido a brazos, y su cuerpo entero cambió de forma. Ya no parecía un perro, parecía algo entre animal y humano. Di un grito y corrí hacia la casa tan rápido como pude. No miré atrás, solo corría, sintiendo que en cualquier momento esa cosa me alcanzaría. Cuando llegué, mi mamá me vio entrar llorando y preguntó qué había pasado. Entre lágrimas le conté lo que había visto. Ella palideció. Me abrazó fuerte y me dijo que no volviera a acercarme al monte, que lo que había visto era un nahual. Esa noche mi papá cerró todas las puertas y ventanas con llave. Prendió velas y mi mamá rezó el rosario completo. Yo no entendía bien qué era un nahual, pero por la forma en que mis papás reaccionaron, supe que era algo muy malo. Cuando cayó la noche empezó todo. Los pasos regresaron, pero esta vez eran diferentes. Ya no eran solo gruñidos o sonidos entre las hojas. Eran pasos claros, pesados, que rodeaban la casa una y otra vez. Sonaban como si alguien muy grande caminara descalzo sobre la tierra. Paso tras paso en círculos sin detenerse. Mi papá se asomó por una rendija de la ventana, pero no pudo ver nada. La oscuridad era total. Los pasos continuaron durante horas. A veces se detenían justo frente a la puerta principal y podíamos escuchar una respiración profunda, como si alguien estuviera oliendo tratando de encontrar una forma de entrar. Luego los pasos seguían, rodeando la casa, golpeando el suelo con un ritmo que parecía diseñado para volvernos locos. Esa primera noche no dormimos nada. Nos quedamos los tres juntos, abrazados, esperando a que amaneciera. Cuando por fin salió el sol, los pasos se detuvieron. Salimos a revisar y encontramos huellas enormes alrededor de la casa. Huellas que parecían ser de un perro, pero del tamaño de las de una persona adulta. Algunas eran tan profundas que parecía que la criatura pesaba mucho más de lo normal. Mi papá intentó seguir las huellas, pero se perdían en el monte. Esa tarde fue al pueblo a buscar ayuda. Habló con don Aurelio, un señor mayor que sabía mucho de esas cosas, de los espíritus y las criaturas del monte. Don Aurelio le dijo que lo que nos estaba visitando era un nahual, una persona que podía transformarse en animal. Dijo que los nahuales eran brujos poderosos, y que si uno te marcaba, no te dejaba en paz hasta conseguir lo que quería.
No entendí en ese momento qué podía querer de nosotros. Éramos una familia humilde, sin riquezas ni enemigos. Pero don Aurelio le explicó a mi papá que a veces los nahuales simplemente disfrutan del miedo, se alimentan de él. Le dio a mi papá un frasco de agua bendita y le dijo que rociara todas las entradas de la casa, las ventanas, las puertas, y que rezáramos sin parar. Esa segunda noche fue peor que la primera. Los pasos comenzaron más temprano, apenas oscureció. Esta vez, además de caminar alrededor de la casa, la criatura rascaba las paredes. Podíamos escuchar sus garras arañando la madera, como si intentara hacer un agujero para entrar. Mi mamá lloraba mientras rezaba, y mi papá sostenía un machete con las manos temblorosas. Yo estaba aterrado, escondido entre ellos, tapándome los oídos para no escuchar esos sonidos horribles. En un momento, todo se detuvo. El silencio fue casi peor que los ruidos. Esperamos, conteniendo la respiración. Entonces escuchamos algo en el techo. Pasos lentos, pesados, caminando sobre la lámina. La criatura estaba arriba de nosotros. Podíamos escuchar cada movimiento, cada paso que daba. Se detuvo justo encima de donde estábamos. Hubo un golpe fuerte, como si hubiera saltado con fuerza, tratando de romper el techo. La lámina se abolló, pero no cedió. Mi papá reaccionó rápido. Tomó el agua bendita y comenzó a rociarla por toda la casa, en las paredes, en el techo, en las puertas. Rezaba en voz alta, gritando oraciones que apenas recordaba de la iglesia. Mi mamá se unió a él, y yo también, aunque no entendía bien las palabras. Seguimos rociando agua bendita y rezando durante lo que pareció una eternidad. Los pasos en el techo se volvieron frenéticos, yendo de un lado a otro. Luego escuchamos un aullido. No era de perro. Era algo entre un grito humano y un aullido animal, lleno de rabia y frustración. La criatura bajó del techo de un salto y volvió a rodear la casa. Pero esta vez los pasos sonaban diferentes, más rápidos, más desesperados. Rascó la puerta con furia, golpeó las ventanas, pero no intentó entrar de nuevo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los pasos se alejaron. Se fueron hacia el monte, cada vez más lejos, hasta que ya no escuchamos nada más que el silencio de la noche. La tercera noche esperamos en vela, con el agua bendita lista y las oraciones en nuestros labios. Pero la criatura no regresó, ni esa noche ni las siguientes. Era como si supiera que ya no podía entrar, que el agua bendita había creado una barrera que no podía cruzar. Pero aunque el nahual no volvió, algo en nosotros cambió para siempre. Ya no éramos los mismos. El miedo se quedó grabado en nuestros huesos. Unos meses después, mi papá decidió que teníamos que irnos del rancho. Nos mudamos al pueblo, a una casa pequeña pero segura, rodeada de otras familias. Nunca regresamos a aquel lugar. Han pasado muchos años desde entonces. Me hice adulto, formé mi propia familia, pero jamás he podido olvidar aquellas noches. A veces, cuando estoy solo en la oscuridad, siento que algo me observa desde las sombras. Escucho pasos que se acercan y luego se alejan. Y sé, en lo más profundo de mi ser, que el nahual sigue ahí afuera, esperando, siempre esperando, porque hay cosas en este mundo que no se van, que no se olvidan, cosas que te marcan para siempre. Y yo sé que algún día, cuando menos lo espere, volveré a ver esos ojos amarillos brillando en la oscuridad. Y esta vez, tal vez el agua bendita no sea suficiente.